escucha un sonido celestial. Unida a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Si abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unida a las voces de un pueblo
Bienvenidos, amados, que el Señor les bendiga. Nuestra oración es siempre que el Señor les guarde, les proteja, que la sombra del Altísimo pueda cubrir sus vidas en medio de toda esta peste, toda esta pestilencia que está alrededor nuestro, esta sombra de muerte que está atravesando el mundo, y que sea nuestro Dios, nuestro guardador, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro castillo. El día de hoy quiero hablar de un tema que es sumamente importante. Hemos estado estudiando el libro del profeta Isaías y hay un mensaje contundente y claro para el pueblo de Dios en todos estos capítulos, que tiene diferentes facetas, tiene diferentes situaciones donde Dios está manifestando lo que existe en el corazón de Dios, la amargura que produce en el corazón de Dios ciertas actitudes nuestras como hijos de Dios, y que es importante que las veamos, que las analicemos y que no caigamos en estos mismos errores que cayó el reino de Judá, específicamente los habitantes de Jerusalén. Vamos a hablar esta mañana, este domingo, de cómo quitando la dureza del corazón, cómo quitar esa dureza de nuestros corazones. Y vamos a ir a Isaías capítulo 22, versículos 12 y 13, y dice su palabra: Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Dice el Señor, esta situación que está sucediendo es para que ustedes se arrepientan. Esta señal de duelo es una señal de verdadero arrepentimiento, como la gente de Nínive, cuando el profeta Jonás les predicó, que ayunaron y buscaron el rostro de Dios. Y dice el Señor, esto es lo que yo quiero para mi pueblo, para mis hijos, que ellos realmente busquen mi rostro, que se vuelvan a mí. Este milagro que yo he hecho, ya vamos a ver más adelante de qué se trata, y es un milagro extraordinario para la gente de Jerusalén, para el reino de Judá, para el rey Ezequías. Y sin embargo, miren lo que la actitud, la decisión que toman las personas de Jerusalén. Versículo 13 dice su palabra: Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa expresión, esa manifestación de hacer una fiesta simplemente para agradarse ellos mismos, para congraciarse ellos mismos, para no rendirle realmente un homenaje a nuestro Dios, honrar a Dios, sino que existe esa falta de gratitud en el corazón de esas personas que han recibido un milagro, le causa mucho daño a nuestro Dios, al corazón de Dios. Y cuando estudiamos este capítulo, vimos la reacción de Dios, la expresión de que salió de la propia boca de Dios diciendo, yo no voy a perdonar este pecado de mi pueblo y por lo tanto los destruiré. Pero ¿por qué puede haber tanta dureza en el corazón nuestro? Porque no estamos hablando de gente impía, no estamos hablando de gente idólatra, ni siquiera estamos hablando del reino de Israel. El reino de Israel fue fundado por Jeroboam y fue fundado en una religión falsa, en enseñanzas que estaban lejos de la verdad de Dios. Estamos hablando del reino de Judá, que por mucho en el transcurrir y en el desarrollo de este reino hubieron hombres de Dios, gente que creyó al mensaje de Dios, que creyó a la palabra de Dios, que se aferró a la palabra de Dios, como lo hizo Ezequías, el rey Ezequías, y gracias a esa fe el Señor hace este milagro en Judá. Mas sin embargo, muchas de las personas que están ahí, y digo la mayoría porque el Señor simplemente habla de un remanente que permanece fiel en Jerusalén, la gran mayoría fueron a hacer una fiesta en vez de rendirse en adoración a Dios, en gratitud a Dios por el milagro que habían recibido. Y esta expresión, comamos y bebamos que mañana moriremos, es una clara afrenta al profeta. Y por ser una clara afrenta al profeta, también es una clara afrenta a Dios, diciendo, para nosotros no existe mañana, no nos importa el mañana, no nos importa la eternidad, no nos importan las cosas de Dios, vamos a disfrutar este día que tenemos
no nos importa si fue milagro, si no fue milagro, si fue la suerte, no fue la suerte, la fortuna nos acompañó y vamos entonces a regocijarnos. ¿Por qué puede existir tanta dureza en el corazón de los hijos de Dios? Y es precisamente lo que vamos a hablar esta mañana para erradicar cualquier dureza que se esté formando o que esté formada en nuestros corazones. Vamos a pedir la bendición preciosa de nuestro Dios y la edificación de su Santo y Divino Espíritu. Bendito Dios, acompáñanos a través de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, en la meditación de tu palabra. Ayúdanos a discernirla. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. No solamente a ser oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino a ser hacedores de ella, Señor. Padre Santo, que cualquier dureza que existe en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo venga y revele esa dureza para que pueda ser sanada, Señor, y que no cometamos ese mismo error que cometió la gente de Jerusalén en ese tiempo, cuando fue invadida, Señor, por el reino de Asiria. Ayúdanos a nosotros, ten misericordia de nuestras vidas para no caer en este error, sino para tener siempre un corazón sensible para oír tu voz, un corazón sensible para caminar en tus caminos y un corazón sensible, Señor, para darte todo honor y toda gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El reino de Israel era un reino prácticamente pagano. Dios había en su inmensa misericordia mandado profetas a hablarles, mas sin embargo el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y lógicamente Dios tenía que actuar, no podía dejar desapercibido este pecado. Y la manera como el Señor actuaba es que mandaba naciones invasoras para que destruyeran la tierra de Israel. Estamos hablando del reino del norte y vamos a hablar después del reino del sur. Y simplemente estamos hablando de antecedentes antes de entrar al meollo de nuestra enseñanza esta mañana. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, del 9 en adelante: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas es el rey de Israel, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y miren lo que sucedió. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que se habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no los habían escuchado ni puesto por obra. El Señor accionaba en contra del reino de Israel. Asiria invadía a Israel y llevaba cautivos a las personas. Ahora, si usted en ese entonces era un habitante de Judá, como decimos nosotros aquí en nuestro país, hay que poner las barbas en remojo cuando al vecino le está sucediendo estas cosas. Y hay que rectificar lo que nosotros estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal para no caer en semejante error. ¿Pudieron reflexionar la gente de Judá en esto que estaba pasando con su vecino, con sus hermanos? Porque los israelitas y los judíos son parientes, son hermanos de su misma sangre. Y la respuesta es que no. Y mire lo que sucedió ahora que Siria está ganando protagonismo y que también ahora quiere invadir a Judá. Y dice el versículo 13 del capítulo 18 del segundo libro de Reyes: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. No se conformó solamente con Israel, también avanzó hasta el reino de Judá, y dice la Escritura que a todas las ciudades fortificadas de Judá también el rey Sennacherib, el rey de Asiria, el nuevo rey, tomaba a estas ciudades, y quedaba simplemente una sola ciudad, la ciudad de Jerusalén. Ahora, si usted ha visto que al vecino le ha pasado, que a su familia cercana le ha pasado, y ha visto que en su propia casa está sucediendo algo, hay que poner todavía más las barbas en remojo.
hay que reflexionar, no hay que ser tan cabeza dura, tan corazón duro, para darse cuenta del peligro, del eminente peligro que existe para reaccionar y poder volcar nuestros corazones hacia nuestro Dios. ¿Y sucedió eso? Definitivamente que no, por lo menos en la gran mayoría de la gente de Jerusalén. Cuando llegamos al profeta Isaías, Isaías nos narra el pánico, el miedo, nos narra la aflicción en la que entró el pueblo de Jerusalén al ver que sus campos habían sido sitiados, incluso que algunos muros, partes de esos muros se habían abierto brechas y que el ejército invasor estaba a punto de entrar y ellos iban a correr exactamente la misma suerte que había pasado con el reino de Israel. Y dice el versículo 5 del capítulo 22, de ese capítulo con el que comenzamos a leer: porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión. El valle de la visión es Jerusalén, para derribar el muro y clamar al monte. Y sigue diciendo en el versículo 7: tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a las puertas. Y dice el versículo 9 y 10: visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar sus muros. Era tanta la angustia y la desesperación que hasta sus propias casas fueron derribadas simplemente para agarrar piedras de ahí y poder cerrar esas brechas que habían sido abiertos por el ejército invasor, el ejército de Siria. Y el rey Ezequías, que es un hombre de Dios, se da cuenta de que la única solución que tiene, porque primero trató de hacer una alianza con el rey de Asiria, y esa alianza no le funcionó. Entonces fue cuando él tomó de manera personal esta situación, fue al templo del Señor con cartas de amenaza del rey de Asiria, de los embajadores enviados por el rey de Asiria, y se fue a presentar delante del Señor. Y le dijo al Señor: Señor, solamente tú eres nuestro refugio, solamente tú puedes hacer una obra extraordinaria en nuestras vidas. No hay quien más nos pueda defender. No podemos confiar en otros reinos, no podemos confiar en los vecinos, solamente tu mano de poder puede estar a favor nuestro. Y dice la Escritura que el Señor respondió positivamente a la oración de Ezequías, del rey de Judá. Y dice el versículo 35 y 36 del segundo libro de Reyes, capítulo 19: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Dios, de una manera portentosa y poderosa, había actuado sin que ejércitos de Israel ejércitos de Judá, tuvieran que intervenir en contra de los asirios. Dios había actuado de una manera poderosa y había destruido al ejército invasor. Ahora sucede lo inédito, aquello que cualquier hijo de Dios no espera que suceda. Por lo menos no en personas que conocen al Señor, no en personas que desde pequeños han sido instruidos en la palabra del Señor. Gente que se ha aprendido la ley de Dios de memoria y que constantemente Dios ha hablado a sus vidas, ha hecho milagros tras milagros, y en esta ocasión han visto la poderosa mano de Dios para defenderlos de esta situación. Y sucedió lo que leíamos en el pasaje de entrada, en la introducción. Y lo leemos nuevamente. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Qué gente más ingrata, diría usted. Qué gente más dura de corazón. ¿Cómo puede llegar un hijo de Dios, alguien que conoce la palabra de Dios, alguien que ha vivido la palabra de Dios, alguien que ha gozado de la bendición y de la protección de Dios, hacer semejante cosa, en vez de una manera humilde venir a arrepentirse delante del Señor por todos los caminos torcidos que se hayan podido tener y no arrepentirse y volcarse al Señor? No, la dureza del corazón de ellos le llevó simplemente a guiarlos a hacer fiestas, a hacer una situación de darle rienda suelta a los placeres de la carne en vez de volcarse al Señor. Y esto le dolió en el corazón al Señor y por lo tanto no perdonó el pecado de los habitantes de Jerusalén. Ahora profundicemos un poco más en esta historia, porque es importantísimo para nuestras vidas. Y ya en el pasado el Señor había señalado qué era lo que estaba equivocado en Israel y en Judá. ¿Cuáles eran los pecados que estaban cometiendo estas personas? ¿Por qué se estaban desviando del camino de la verdad? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y déjenme darle una palabra de manera anticipada. Judá, a diferencia de Israel, se han mantenido en la verdadera fe. Han estado haciendo lo que la ley de Moisés dice que se debe hacer. Y usted me dirá entonces, pastor, ¿cómo es posible que alguien que está metido en la iglesia, que está sirviendo al Señor, que está ministrando la vida de otros, que está activo en la fe, puede llegar a tener dureza en su corazón? Y la respuesta la vamos a ver precisamente en lo que Dios señala que está mal en el corazón de la vida de las personas de Israel y específicamente de Judá y todavía más específicamente de la gente, los habitantes de Jerusalén. Isaías en el capítulo 1 comienza precisamente este libro con esas manifestaciones de Dios con respecto a esos pecados, ese pronunciamiento de parte de Dios con respecto a los pecados que está cometiendo el pueblo. Y miren lo duro que Dios trata esta situación en nuestras vidas, cuando nuestros corazones se llenan del grosor del pecado, de dejar a Dios a un lado y de querer hacer nuestros propios caprichos. Y dice el versículo 2, oíd cielos, y pone Dios a los cielos por testigo, y escucha tu tierra, y a la tierra misma también por testigo, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Como un buen padre, está diciendo el Señor, yo he invertido tiempo, esfuerzo, he hecho milagros, he revelado palabra a este pueblo, y sin embargo con lo que me han salido es que se han rebelado en mi contra. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 3, para ponerle todavía más plomo al problema y a la situación de dureza de corazón por la que está atravesando estos habitantes de Jerusalén. Y dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre, animales que no se guían, que no tienen capacidad de raciocinio, que no tienen capacidad de reflexión, conocen a aquellos que los alimentan, conocen a aquellos que les hacen bien, que les han hecho bien. El asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel, dice el Señor, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y por qué no tiene conocimiento el pueblo de Israel? Porque se ha alejado de la verdad del Señor, se ha alejado de su revelación, se ha alejado de su palabra y han seguido lineamientos, guías que no son palabra de Dios, sino que se han ido tras sus propios caprichos. Y sigue hablando el Señor en el versículo 4. Y mire el regaño, la reprensión de parte de Dios para ese pueblo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Cuando conocemos el camino de la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios y no la practicamos, estamos dejando atrás el verdadero camino de la fe. Y ese es precisamente lo que el Señor está señalando con respecto a Israel
y específicamente con respecto a Judá. Han querido acomodar su vida espiritual a su conveniencia. Han querido hacer las cosas a su manera. Han querido vivir y practicar su fe a su manera, acomodando el pecado a sus propias vidas como que si nada pasa. Y el Señor dice, no es así. Me han dado la espalda. Se han rebelado. Se están perdiendo por falta de conocimiento. Se están yendo creyendo que ustedes son sabios en su propia opinión. Y la cosa no va por ahí. Necesitan volverse al camino del Señor. Hebreos en el capítulo 3, y este fue un pasaje que ocupamos el domingo anterior, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando no creemos a la palabra de nuestro Dios, entonces en nuestros corazones está la incredulidad. Cuando no creemos que Dios dice la verdad, sino que decimos a nosotros mismos, eso puede Dios haberlo dicho, pero yo pienso tal cosa o yo digo tal cosa. Entonces mi corazón se llena de incredulidad y me estoy apartando del Señor. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La práctica del pecado trae engaño y esclavitud a nuestras vidas. No nos engañemos a nosotros mismos. No podemos acomodar una vida mundana a nuestra vida de fe. O somos del mundo o somos de Dios. Pero no podemos hacer una mezcla de las dos cosas. No podemos quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo. Tenemos que ser gente de definición, gente de convicciones y aferrarnos totalmente a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Porque el no aferrarse a la verdad de Dios, la misma palabra de Dios dice que, y no está diciendo simplemente a la gente del mundo, nos lo dice de manera general, que el que no cree a la verdad, entonces creerá a la mentira y se convertirá en un esclavo del pecado. Ahora, amados, aquí donde está y radica el verdadero problema de lo que estaba sucediendo específicamente en Judá. Ya vimos que en Israel tenían sus propias prácticas, sus propios dioses, habían hecho sus becerros y creían que así agradaban al Señor. Sin embargo, en Judá había una preservación del cumplimiento de las fiestas, de los holocaustos, del continuo sacrificio. Mas, sin embargo, lo que Dios nos va a decir en esta mañana es, hijos, el activismo eclesiástico no es una señal de vida espiritual. El activismo eclesiástico es solamente eso, activismo eclesiástico. Y jamás va a llegar a reemplazar a la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de practicar la palabra de Dios. Muchos de nosotros creemos que ganándole almas al Señor, entonces quedamos bien con Él y podemos tener una vida de pecado. No funciona así las cosas para Dios. El reino de Judá estaba lleno de celebraciones y de fiestas. Pero mire el corazón de Dios, cómo reprende esta situación. Isaías 1, del 10 al 11, dice lo siguiente. Y mire cómo lo dice de fuerte. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Le está hablando como que si fueran a los mismos Sodoma y Gomorra. Uno de los comentaristas que yo he estado estudiando dice que una de las razones por las cuales Isaías fue aserrado fue precisamente por comparar a Judá, a comparar a Jerusalén con Sodoma y con Gomorra. Pero es la palabra de Dios, es lo que Dios está diciendo. Así se está refiriendo a nosotros, independientemente que nos creamos cristianos, independientemente que nos creamos que tenemos un ministerio, que estamos activos en una iglesia, que somos parte de una banda musical, que somos parte del ministerio, que tenemos casa de oración y que hacemos así y que hacemos allá, pero no vivimos la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios dice. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Hay que escucharla, la palabra del Señor, para ponerla en práctica. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de los holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No es que el pueblo de Judá no lo estaban haciendo, lo estaban haciendo en multitud de sacrificios, pero sin embargo, el corazón de ellos estaba lejos de nuestro Dios. Y sigue quejándose nuestro Dios en el versículo 12 al 13. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Usted dirá, pero están cumpliendo con la ley de Moisés. Pero no es esa la finalidad que Dios había estipulado en la ley, porque no solamente era ser activo en el cumplimiento de las fiestas y de los holocaustos, sino en tener una vida piadosa de temor de Dios también. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y aquí hay que hacer una seria reflexión en nuestra vida. ¿Estamos viviendo realmente una vida piadosa para Dios o estamos lejos? Simplemente creyendo que estamos bien con Dios porque estamos activos en una iglesia, activos en un ministerio. Y miren lo que sucede, amados. Dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Dice el Señor, yo no voy a escuchar la oración de ustedes. ¿Y saben qué sucede cuando el Señor no escucha nuestras oraciones? También viene dureza a nuestros corazones. Se nos acaba los tiempos de comunión, de intimidad con Dios, porque pensamos que Dios no nos oye. Pero no nos escucha. El Señor ha cerrado sus oídos para no oír nuestro clamor, porque nuestro corazón también está lejos de nuestro Dios. Hay un solo camino para ser sanados, y este es el camino que dice Dios. Isaías 1:16 al 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, arrepiéntanse de lo que están haciendo. No está bien decir que son cristianos y están ultrajando a su prójimo. Nosotros que decimos que somos cristianos y estamos aprovechándonos de nuestro prójimo, que no estamos haciendo justicia, y eso, amados, es el equivalente a tener las manos manchadas de sangre. Es lo que dice el Señor. No podemos decirnos que somos cristianos, que somos de la fe, y estamos atropellando a nuestro prójimo. No es agradable nuestros caminos delante de la presencia del Señor. ¿Qué pide el Señor? Arrepentimiento. Y luego de arrepentirnos y de sentir el dolor del pecado en nuestros corazones, entonces dice el Señor en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arrepentimiento y búsqueda de nuestro Dios para romper con la dureza de nuestros corazones. Porque la próxima vez que veamos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, en vez de darle placer y rienda suelta a nuestros caprichos, a nuestra carne, vamos a ir mejor a darle la gloria de vida a nuestro Dios por su bondad y por su fidelidad. Hay un reto para nuestras vidas, amados, y el reto el Señor se lo dejó también plasmado a Israel y a Judá. Y en el versículo 19 dice el Señor, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si quieres, está en ti, es tu decisión y es mi decisión. Ante esta verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Continuaremos a sabiendas de lo que Dios está haciendo en este mundo, que está disminuyendo los habitantes de la tierra por la misma maldad del hombre? ¿Seguiremos empecinados en querer
nosotros decir que somos gente espiritual, viviendo una doble vida, una vida agradable a los ojos de los hermanos, pero en lo privado estamos lejos porque nuestro corazón está lejos de nuestro Dios. Y dice el Señor, si quieres, está en tus manos, está en mis manos. Si quieres, entonces, oye la palabra de Dios. No filosofías humanas, no pensamientos de hombres, nada de esa gente que dice que Dios les habla y habla tonteras que no son parte de la palabra del Señor, sino que están lejos de la palabra del Señor. Oye la palabra del Señor y volvámonos al Señor. Y el Señor va a ser amplio en perdonar nuestras vidas. Porque el Señor, en su gran amor, en su inmensa misericordia, quiere darnos lo mejor. Quiere bendecir nuestras vidas. Él no se alegra en hacernos mal. Él no se alegra en castigarlo, sino en hacer para con nosotros gran misericordia para nuestras vidas. Hoy es tiempo, verdaderamente, de arrepentirnos y de buscar el rostro bendito de nuestro Redentor y Salvador. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida. Te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.